En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano debe eliminar la figura de arraigo y modificar la prisión preventiva oficiosa, puesto que se le considera contrario a los derechos fundamentales. La sentencia se ha dado a conocer luego de responsabilizar al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes pasaron 17 años en prisión preventiva acusados sin pruebas del homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, María de los Ángeles Tamés, en 2021. Aunque en 2019 ambas personas salieron de prisión con brazalete electrónico, hace 2 semanas García Rodríguez fue nuevamente aprehendido y trasladado a un penal del Estado de México, de donde días después fue liberado. Daniel considera que en este momento lo más importante es que el Estado mexicano efectivamente cumpla la sentencia de la Corte, la cual beneficiará a las víctimas como el de violaciones de derechos humanos. En entrevista con Uno TV, Daniel García Rodríguez calificó su larga estancia en prisión como un tiempo de lucha y de impugnar la falsedad por la que fueron acusados. El afectado recuerda que tras 21 años de defensa han sido absueltas las 14 personas con las que fue relacionado, sin embargo él fue el único que permaneció todavía en sentencia. Al ser cuestionado sobre si pedirá alguna reparación de daño por los años que pasó en prisión sin sentencia, Daniel García señala que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado las reparaciones del daño material. Para Daniel, lo más importante, más allá de la reparación del daño, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que los libera de culpa. Nos libera y nos limpia un nombre del cual nos sentimos muy orgullosos y el cual recibí de mis padres y abuelos, y el cual tenía la obligación de entregar limpio a mis hijos y nietos. Sobre el proceso que vivió durante su detención y posteriormente encarcelamiento, García Rodríguez confiesa que cuando fue arraigado no conocía la violación de los derechos. El afectado recuerda que en aquel entonces detuvieron a su padre, hermano y esposa. Sufrí de esa coacción si no firmaba documentos cuyo contenido desconocía. Para García Rodríguez, aún hay metas que se deben cumplir, siendo la primera el estricto cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debe de ser antes de 1 año por parte del Estado mexicano. Para Daniel, la oficiosidad de la prisión preventiva es el punto central para motivación de extorsión, de coacción y de la justicia en México, y de que la justicia en México se desahogue en la barandilla del Ministerio Público o en las galeras, y no como en cualquier otro país, frente a un juez de control con los elementos e indicios necesarios para que una persona pueda o no estar en prisión preventiva. Uno TV.